en los libros, sí se los he dejado yo en el Power como una forma de que ustedes no lo omitan al momento de estudiar el tema, porque, bueno, son problemáticas en algunos casos que se siguen debatiendo a pesar de que en el código están incorporadas y que es bueno, de alguna manera, no dejarlo pasar porque, bueno, el día de mañana a ustedes les va a tocar también como abogados defender a sus clientes y calificar la relación jurídica que tienen en función de cómo están vinculados jurídicamente con las otras personas. Es la unidad, sí, está dentro de la unidad número 6, si es lo que me preguntaban. A ver la pregunta, profe, ¿es la unidad 6? Sí. ¿A alguien más se le traba como a mí? Se traba el... Está preguntando, ¿se escucha bien y se ve? ¿Y se ve? O... Sí, profe. Bien. Sí. Entonces, recuerden, vamos a hacer todos un ejercicio de tenernos paciencia para que la internet sea lo más amplia posible. ¿Qué va a ser? Bueno, cuando ustedes dentro del programa tienen dos temas importantes referidos a efectos de los contratos. Uno a los efectos objetivos del contrato y el otro punto es efectos subjetivos del contrato. Cuando nosotros vemos efectos subjetivos del contrato, nos estamos refiriendo básicamente a esos efectos que tienen relación o vinculación con las partes. En este sentido, en general, ustedes van o han definido ya cuando ven acto jurídico como el vínculo jurídico entre un sujeto y otro por el cual uno debe dar, hacer o no hacer algo en relación a otro, que tiene mucho que ver con el concepto que ustedes tienen de obligaciones y prestaciones en general. En este caso, nosotros vamos a ver específicamente esto. Vamos a tratar de determinar quiénes son parte en un contrato, quiénes no son parte en un contrato, que normalmente se denominan terceros. Dentro de las partes vamos a ver que hay otros sujetos que pueden o no ser continuadores de las obligaciones y de los derechos de cada una de las partes, y a su vez vamos a ver cómo dentro de estos terceros también tenemos categorías. En principio, tercero lo utilizamos como un concepto que es opuesto al de parte. Tercero es el que no tiene ninguna posibilidad de manifestarse alegando un derecho, un deber o una obligación que pueda surgir de esa relación jurídica de la cual, que es este contrato, de la cual él no tiene ninguna vinculación. Sin embargo, vamos a ver que dentro de estos terceros no todos están en una misma categoría. Vamos a tener una categoría que está entre lo que es parte y terceros, y específicamente vamos a tener terceros que pueden irse incorporando a este contrato a través de otras figuras jurídicas. Entonces, hecha esta introducción, voy a entonces compartirles el Power, que estaba esperando por si había algún otro estudiante que quisiera entrar a la clase. El Power es el mismo que tienen subido al aula. ¿Me dicen, por favor, si lo ven bien? ¿Se ve? Sí, profe. Se ve. Bien, no lo voy a agrandar porque se acuerdan que la última vez cuando lo agrandamos, si el internet no es buena, no corre. Entonces,
cualquier cosa, ustedes directamente me dicen, profe, ¿está corriendo o no está corriendo? Me detienen, por favor, en cualquier tema que ustedes necesiten preguntar. Bueno, vamos entonces a efectos subjetivos de los contratos. En general, todo este tema en el Código Civil y Comercial nuevo del 2015 está bien ordenadito y está metodológicamente mucho mejor ordenado que como estaba en el Código de Vélez. La ventaja es que prácticamente los artículos siguen una secuencia de uno atrás de otro, donde prácticamente incluyen todas las situaciones. Esto no estaba tan claro en el Código Civil y Comercial, en el Código Civil de Vélez anterior y el Código de Comercio, y muchas de estas figuras terminaban siendo también una construcción por parte de la doctrina y la jurisprudencia. La ventaja en términos contractuales con el nuevo código es que es una de las materias donde en general el codificador ha recogido lo que ya genéricamente y en forma, les diría, consensuada, la doctrina y la jurisprudencia venía elaborando, de manera tal que no tenemos así figuras jurídicas que rompan mucho el esquema de lo que ya se venía estudiando y trabajando. Por eso ustedes van a ver que también dentro del Power yo les he puesto la comparación del artículo anterior y del nuevo para que ustedes vean que no hay tantas variaciones en esto. Sí está mucho más clara las otras figuras a través de las cuales los terceros pueden irse incorporando a este contrato del cual originariamente no son parte. Entonces, la primera regla está establecida en el artículo 1021 del Código, ¿sí? Que es la regla de oro, por favor, y esto tienen que saberlo bien para el examen y tenerlo muy, muy claro. El contrato solo tiene efectos entre las partes contratantes. No tiene efectos respecto de terceros, excepto en los casos previstos por la ley. Esto es lo que se llama el efecto relativo de los contratos o la relatividad de los contratos con nombres similares, lo pueden llegar a encontrar dentro de la bibliografía que ustedes tengan para estudiar. Cuando hablamos de esto, hablamos de esta regla, ¿sí? Que los contratos solo tienen efectos entre las partes. Excepcionalmente, vamos a ver, esto puede llegar a tener alguna influencia en relación a terceros, pero los terceros son precisamente eso, ajenos al vínculo contractual. Por eso, seguidamente, el 1022 dice, el contrato no hace surgir obligaciones a cargo de terceros, ni los terceros tienen derecho a invocarlo para hacer recaer sobre las partes obligaciones que éstas no han convenido, excepto disposición legal. Y ahí cuando dice excepto disposición legal, tiene que ver con los artículos que van a venir a continuación y que vamos a ver en el desarrollo de la clase, donde yo les estoy comentando que hace esto, permite que terceros puedan irse metiendo a este vínculo contractual, pero siempre con el formato o con cumpliendo, digamos, con los requisitos que establece el código para que esto ocurra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo le he puesto ahí un ejemplo muy sencillito. Juan le presta 630 pesos a Manuel. Juan, esto sería un contrato de mutuo, o préstamo de dinero. Juan es el acreedor en esta relación jurídica y Manuel es el deudor en esta relación jurídica. Los efectos directos de este contrato solo se producen entre ellos dos. Supongamos que ellos
tienen un tercer amigo o conocido, que es Mariano. Este no sería nada en relación a este contrato, ni acreedor ni deudor. Sin embargo, vamos a ver que en algunas situaciones muy particulares, donde puede tener Mariano algún interés, puede invocar la figura del acreedor o del deudor en su favor. Por ejemplo, si Mariano en simultáneo fuera acreedor de Juan. Si esto ocurriera, podríamos decir que por este contrato que han celebrado, volvemos para atrás, Juan y Manuel, se ve beneficiado. ¿Por qué? Porque Juan tiene un crédito en su patrimonio y como es a su vez deudor de Manuel, él tiene esta posibilidad de poder subrogarse las acciones para poder hacer entrar o hacer efectivo ese crédito en el patrimonio de Juan y poderse cobrar lo que a su vez le deben a él. Y viceversa, supongamos que Manuel fuera a su vez deudor de Mariano. Allí se vería perjudicado. ¿Por qué? Porque esta creencia también impacta en el patrimonio de Manuel y va a hacer que de alguna manera ambos tengan que concurrir, Juan y Mariano, si fuera insolvente, Manuel, tengan que concurrir a cobrarse su crédito del patrimonio de Manuel. Recuerden ustedes, esto lo han visto en obligaciones, que el patrimonio es la prenda común de los acreedores. Entonces, en general, sobre mi patrimonio recaen todas las obligaciones económicas que yo asuma y respecto de las cuales los terceros se pueden cobrar su crédito. Si tuvieran alguna preferencia, como un crédito hipotecario o prendario, lo pueden hacer en preferencia o con privilegio a los otros, y si no tuvieran alguna mejora en su crédito, concurren todos en un pie de igualdad en una proporción en lo que alcancen a cobrarse de su crédito en relación a los bienes o al activo que tiene el patrimonio. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, en principio, estos terceros solamente van a poder invocar estos efectos indirectos en tanto y en cuanto tengan algún interés vinculado a alguna de estas partes del contrato, pero no sobre el contrato en sí mismo. Por eso hablamos de este efecto expansivo solamente en relación a los efectos indirectos de este contrato en general. Entonces, ¿cuáles son los conceptos claves que vamos a tener en este punto del programa? Y fíjense que están todos secuenciados, como yo les dije, en distintos artículos del código desde el 1021 hasta el 1030. Tienen que manejar muy bien el concepto de partes, los conceptos de tercero, sucesor universal, y después las distintas formas en que un tercero puede tener o no alguna injerencia dentro de este vínculo contractual incorporándose a este, que es lo que ha regulado, como les decía yo al inicio, bastante mejor el Código Civil y Comercial, que lo tenemos contemplado con los siguientes títulos: contratación a nombre de tercero, promesa del hecho del tercero, estipulación a favor de tercero, relaciones entre las partes, contrato para persona a designar y contrato por cuenta de quien corresponda. Los vamos a ir viendo. La figura que ha estado más trabajada es el de la estipulación a favor de terceros, que también, según el autor que ustedes elijan para estudiar, lo pueden encontrar como contrato a favor de terceros, ¿sí?
son las denominaciones con que normalmente lo pueden llegar a encontrar. Mientras que en relación a los otros, sacando la estipulación a favor de tercero, todas las otras figuras son figuras que se dan mucho más dentro del ámbito comercial, típicamente, y no tanto en el ámbito civil propiamente dicho. Vamos entonces al concepto de parte. Ustedes ya han visto obligaciones, ya han visto introducción al derecho, y de alguna manera este es un concepto que no es ajeno para ustedes, ¿sí? En principio nosotros, en función de la introducción que hicimos inicialmente, las partes son a quienes, o los destinatarios directos de esos efectos del contrato, ¿sí? Utilizamos el concepto parte y no el concepto personas, porque como ya dijimos en clases anteriores, la parte es un centro de interés que puede estar compuesto por más de una persona física o jurídica, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, es mucho más apropiado hablar de parte y no de personas. A su vez, cuando nosotros analizamos esta figura, es muy importante analizar, porque ustedes acá están en la parte general, pero después van a estudiar la parte especial, donde aparecen contratos que tienen incorporadas ya en su tipicidad la figura de una tercera parte dentro de ese vínculo. Por ejemplo, cuando hablamos específicamente del fideicomiso, vamos a ver que tenemos la figura compuesta ya en forma tripartita y de alguna manera está incorporada ya dentro de la tipicidad del contrato. Entonces, es muy importante que cuando nosotros hacemos los análisis de cada una de las figuras, podamos ir determinando cuál es el rol que tiene cada uno de ellos dentro de este vínculo contractual, para así poder determinar si es tercero o si es parte. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando hablamos de la locación y la sublocación, ¿sí? Son figuras que ya prevén la posibilidad o no de una tercera parte dentro o con impacto, digamos, en esta figura jurídica contractual. También tenemos que analizar cuál es la naturaleza de las obligaciones que asumen las partes de ese contrato, porque cuando implican obligaciones de hacer fungible o de dar cosas fungibles, esto permite que sus efectos puedan ser transmitidos por causa de muerte a los sucesores universales o también puedan ser cedidos por actos entre vivos. Entonces, son distintas formas por las cuales también vamos teniendo afectación en la figura original del contrato. También tenemos que tener en cuenta que, en general, cuando hablamos de parte, estamos hablando de aquella que actúa en nombre propio, así como la hemos definido ahora para esta clase, actúa en nombre propio y en interés propio. Es decir, es quien manifiesta la declaración de voluntad que hace o que perfecciona el vínculo contractual, pero a su vez los efectos jurídicos de ese acto ingresan directamente a su patrimonio, ya sea activa o pasivamente. Esto puede ocurrir también utilizando otros dispositivos legales que prevé la propia normativa, donde se pueden desdoblar el sujeto del interés con el sujeto de la declaración. Entonces yo puedo actuar en nombre propio, pero en interés ajeno, y viceversa. Puedo actuar en nombre y en interés ajeno. Esto ocurre normalmente con la representación. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que yo celebre un contrato de compraventa donde comprador y vendedor están, digamos, en un contrato negociado, celebrando este contrato, a que yo le dé un poder
a otra persona para que esa, en mi nombre y en mi interés, contrate con el vendedor la compra-venta de ese inmueble. ¿Se entiende? Es decir, también tenemos que ir viendo cómo es este vínculo de relaciones para poder entender si hay una representación y poder determinar qué requisitos le voy a exigir a este representante para que valide o legitime su posición al momento de celebrar o de realizar el acto. También ocurre, dijimos, cuando la contratación se hace en nombre, bueno, y en interés ajeno, ya está ahí. Vamos a los sucesores universales. Fíjense que esta definición estaba establecida antes en el artículo 1195, que era lo que nosotros decíamos la regla de oro respecto del efecto relativo de los contratos. Hoy ese artículo casi en forma similar o equivalente está en el 1024, que dice: los efectos del contrato se extienden activa y pasivamente a los sucesores universales, a no ser que las obligaciones que de él nacen sean inherentes a la persona o que la transmisión sea incompatible con la naturaleza de la obligación o esté prohibida por una cláusula del contrato o por la ley. A ver, pregunto, el que quiera, se anima, libere el micrófono y me contesta. ¿Cuándo hablamos de obligaciones que sean inherentes a la persona? Cuando están destinadas a beneficiar o a ser cumplidas por una persona determinada. Por ejemplo, que ¿Por qué? yo quiera que tal persona, tal artista me pinte un cuadro. Bueno, perfecto, pero yo lo invertiría, está perfecto lo que ha dicho, pero acá lo fundamental es que yo estoy contratando por las cualidades personales o en miras a las cualidades personales que tiene el deudor de la contraprestación. Por ejemplo, lo que usted ha dicho, un pintor, un artista famoso, puede ser un concertista, una cantante lírica, una modista de reconocido nombre, etcétera. Respeto personal. Respeto personal. Exactamente, tal cual. Cuando vimos la clasificación de los contratos, este es justamente uno de los casos donde las obligaciones son intuito personae. En este caso, como yo las cualidades personales son únicas e irrepetibles, yo no las puedo transmitir vía sucesoria a los herederos, ¿sí? Aun cuando mi heredero, o por ejemplo, yo soy una artista plástica famosa y mi hijo se dedique a lo mismo, no va a tener las mismas cualidades artísticas que la persona, digamos, con la quien yo contraté. Por lo tanto, hablamos ahí de que son inherentes a la persona, ¿sí? Siempre que yo contrato miras a las cualidades especiales que tiene la otra parte, esas son inherentes a la persona. Después dice, la transmisión sea incompatible con la naturaleza de la obligación. ¿A alguno se le ocurre algún ejemplo? Puede ser alguna obligación que derive, no sé, de la responsabilidad parental, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que estamos hablando de los contratos. De todos modos, ahí, a ver, por ejemplo, ¿qué no podría yo ceder por un contrato dentro de esta área que usted dice? No sé, la obligación de pagar alimentos. Perfecto. Por ejemplo, la obligación de pagar alimentos. Exactamente. La obligación de pagar alimentos sería intransmisible porque es incompatible con la naturaleza de la obligación, ¿sí? ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra? Profe, ¿puede ser una herencia futura?
Bueno, la herencia futura, si yo contratara sobre una herencia futura, ¿cómo sería ese contrato? Nulo. Nulo. ¿Mm? Lo mismo ocurriría, por ejemplo, si yo quisiera vender un riñón o alguna otra parte del cuerpo, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Perfecto. Puede estar prohibida por una cláusula del contrato, es decir, acá las partes se han puesto de acuerdo en que no va a transferirse específicamente a los herederos. Esto, acá sí hay que ver cuáles las características del contrato, pero podría ser, por ejemplo, un derecho a uso, etcétera, que tendríamos que ver siempre y cuando tampoco impacte contra el orden público. O la prohibición puede venir de la propia ley, ¿sí? Que en algunos casos hemos visto que están muy relacionados en general y están vinculados casi todos los supuestos al orden público que impone la situación, motivo por la cual son intransmisibles. Simplemente para recordar, cuando hablamos de sucesores universales de las partes, nosotros ya sabemos que estos sucesores ocupan la posición jurídica de este y le pasa todo o en parte, o en una parte alícuota, al patrimonio de otra persona. Estos sucesores pueden ser universales y a su vez pueden ser singulares, es decir, cuando les pasa solamente está un bien específico determinado en relación al patrimonio del causante. Sin embargo, acá nosotros nos estamos focalizando pura y exclusivamente en los sucesores universales, ¿sí? No en los singulares. El límite es el que dice el mismo artículo del código que acabamos de repasar recién. Entonces, ya ubicados en quiénes estamos hablando, pregunto, para ser sucesor universal, ¿en qué momento me convierto en sucesor universal de otra persona? No han visto sucesiones, pero sí han visto derecho romano, introducción al derecho. ¿Puede ser por los vínculos familiares? Sí, sí, claro, por supuesto. Pero ¿qué es lo que me determina a mí la calidad de sucesor universal? ¿La muerte del causante? La muerte exactamente, la muerte del causante. Y acá tenemos dos situaciones para distinguir, que es importante también que las tengan en cuenta, los efectos prácticos. En principio, la calidad de sucesor se adquiere con la muerte del causante. Es decir, que el hecho de la muerte automáticamente ya me convierte en un sucesor universal. Sin embargo, para poder hacer, digamos, actos de administración y de disposición en relación a esos bienes, ¿qué debo hacer previamente? Parte del causante, se me ocurre. Bien, una en la sucesión, Se exactamente. abre la sucesión, pero no me acuerdo si había otro más. Tiene que abrir la sucesión y dentro de la sucesión tiene que haber una declaración hereditaria, ¿sí? Recién cuando el juez declara a los herederos, quiénes son herederos, que no es un proceso largo, es un proceso que es relativamente corto en realidad y es más que nada declarativo, ¿sí? Porque ya hemos dicho que con la muerte de la persona se adquiere la calidad de sucesor, es decir, que este proceso tiene solo efectos declarativos y es más que nada
para poder determinar quiénes concurren como sucesores sobre ese patrimonio, ¿sí?, que ha dejado el causante. Porque puede ocurrir que haya otros sucesores universales que puedan ser desconocidos para los sucesores actuales, y a su vez, como en general se adquiere con beneficio de inventario, allí también se presentan acreedores que pueden querer cobrarse sus créditos sobre los bienes sucesorios y por lo tanto que su situación sea declarada antes de que se tome posesión. Por eso es muy importante tener en cuenta estos pasitos previos que no le quitan calidad, porque la calidad de causante del sucesor se adquiere con la muerte, ¿sí? Pero como ocurre dentro del proceso sucesorio, es más que nada una acción declarativa para poder, digamos, legitimar todos los actos que se hacen en relación a los bienes que ha dejado el causante, ¿sí? Fuera, entonces, del concepto de partes y de sucesores universales con las limitaciones que hemos visto recién, nos encontramos entonces a estos terceros. Estos terceros, dentro de estos terceros, están todos los que no son parte originaria de este contrato, ¿sí? Dentro de ellos tenemos dos categorías, los terceros interesados y los terceros no interesados. La categoría más fácil y más excluyente son las de los terceros no interesados, es decir, que ese contrato es válido, es eficaz y no los afecta en ninguna forma o modo alguno a las partes. Entonces, por ejemplo, si yo celebro con José un contrato por el cual Manuel le va a vender su casa, ¿sí? Ese contrato, ¿le parece a ustedes que es oponible para Manuel? Yo, Beatriz, celebro un contrato con José por el cual Manuel le va a vender su casa a José. No, no le es oponible. Como regla, decimos que no. Perfecto. Porque yo no les he dado otros condimentos en esta relación. Para José es un contrato totalmente ajeno y no tendría ninguna obligación de absolutamente transferir nada de su patrimonio. Porque yo no les he dicho si José, por ejemplo, me ha dado un poder para que en su nombre y en su cuenta venda, ¿sí? Ya ahí sería otra cosa, porque vende Beatriz o vende José en ese caso. Vende José. Vende José, ¿sí? Entonces, estos terceros a los cuales no se los afecta de ningún modo, ¿sí? En derecho romano, ustedes los tenían como los penitus extranei. No tienen ninguna consecuencia o efecto de los contratos celebrados de los cuales ellos no han tenido ningún tipo de interacción. No les son oponibles ni activa ni pasivamente bajo ningún punto de vista. Esta, digamos, es la categoría más clara, con las limitaciones, por supuesto, que vamos a ir viendo, que son formas en que estos terceros podrían llegarse o a verse y de alguna manera interesados en este vínculo contractual. Este interés puede ser, ¿se acuerdan al comienzo que dijimos el ejemplo? Vamos acá. Juan y Manuel, uno es acreedor y Manuel es el deudor, pero si después introducimos Mariano, puede ser interesado activamente si a su vez Mariano fuera acreedor de Juan. ¿Por qué? Porque el patrimonio de Juan se va a ver beneficiado o incrementado con un crédito que tiene contra Manuel. Y a su vez,
Mariano podría verse pasivamente afectado en caso de que Manuel fuera su deudor, porque entonces va a tener que concurrir con Juan a cobrar su crédito en relación al patrimonio de Manuel. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, Sí, profe. Bien. Ahí se Entonces, podría aplicar, profe, la frase de el deudor de mi deudor es mi deudor, ¿no? exactamente. Por Ajá. eso hablamos de los efectos directos y de los efectos indirectos. Respecto de los efectos directos, no son parte, ¿sí? Respecto de los efectos indirectos, en algunos casos, estos terceros pueden invocar los efectos de este contrato, ya sea activa o pasivamente. Siempre, por supuesto, que haya un interés, si no, no lo pueden hacer. Son de esta otra categoría que hemos visto acá, que son los terceros no interesados. ¿Estamos bien? Sí. Perdón. Sí, profe. La tengo a mi hija que también está cursando clase como ustedes, con auriculares, y no sé, y por ahí se olvida que yo estoy dando clase y se manda alguno que otro grito. No sé si la han escuchado, pido disculpas, pero son cosas que pasan también cuando uno comparte los espacios. Tranquila, profe, no, por lo menos yo no he escuchado nada. Así que, Bueno, ahí les manda saludos, dice, que los compadece también. ¿Qué va a hacer? Le Es mandamos lo como... saludos y la compadecemos. Bueno, ella está peor que usted, porque, no sé, porque está estudiando una carrera con números, entonces está con materias de cálculo y eso, pero calculo que es más o menos lo mismo acá. Cuando empezamos con A con B y se relaciona con C y excluye a C y a A, estamos igual que si estuviéramos haciendo una ecuación matemática más o menos, ¿o no? se aproxima, porque sí, hay algunos casos, solo que en nuestros casos se juega la libertad de una persona. No sé en qué parte está, si ella tiene que calcular un puente, ahí sí está peligrando, o un edificio. Bueno, todavía no llegó a eso, espero. No, está estudiando bioingeniería, pero está, digamos, eh, está en una materia de matemática, entonces cada tanto se le escapa alguna palabra que se olvida que, a pesar de que está con los auriculares, de que estamos también nosotros en clase. Así que si por ahí escuchan, les pido disculpas, pero es ella. Seguimos, no nos distraemos más. Lo que pasa es que me desconcentra a mí en realidad, no tanto a ustedes, sino a mí, que yo la escucho a ella y me desconcentra. Así que les pido disculpas. Bueno, entonces, como regla habíamos dicho que los contratos no pueden perjudicar a terceros, ¿sí? Tiene excepciones cuando hay alguna legitimación porque hay algún interés que viene motivado por esta existencia de un derecho subjetivo que de alguna manera se encuentra vinculado a alguna de estas partes y en función de ello podría traspasarse activo o pasivamente los efectos o alguno de esos efectos en relación a este tercero. Entonces, ¿se acuerdan? Yo les había dicho que una categoría muy particular entre los interesados activo-pasivamente, que vimos recién en el ejemplo, y los terceros típicamente, estaban los acreedores. Estos acreedores, como dijimos recién, el patrimonio es prenda común de los acreedores, tienen algunas acciones para poder traer o integrar el patrimonio de su deudor que pueden de alguna manera también vincularse o afectarse en relación a estos contratos que van celebrando las partes. Entonces, por ejemplo, los acreedores, si bien son terceros, tienen estas acciones que los legitiman, como por ejemplo pueden pedir medidas precautorias, embargo, inscripción de no innovar, las que ustedes han visto ya en obligaciones que están a cargo del acreedor. También tienen acciones de integración patrimonial
y esto es muy importante que lo vuelvan a repasar, la acción pauliana, la acción subrogatoria, la acción de deslinde patrimonial, que ustedes la han estudiado en obligaciones, y yo les recomendaría que acá la volvieran otra vez a ver, porque estas acciones de integración patrimonial las tienen nominadas dentro del programa. Entonces, sería bueno que las repasaran al momento en cuanto a los requisitos y la viabilidad de las acciones. También tienen la acción subrogatoria, la acción de fraude, ¿sí? Recuerden siempre los requisitos que hay que tener para que puedan proceder cada una de estas acciones según el Código Civil y Comercial. Y también, en algunos casos, tienen acciones de liquidación y de ejecución de bienes. Por ejemplo, en el fideicomiso, vamos a ver que los acreedores del fideicomiso, cuando ustedes vean la parte especial, tienen posibilidades de hacer la liquidación del patrimonio fideicomitido, y de esta forma también, en materia de ejecución de bienes, también ocurre dentro del leasing, que se puede también secuestrar y ejecutar. Entonces, este acreedor tiene una, digamos, no es un tercero cualquiera, porque en este caso es un tercero interesado que está legitimado desde el ordenamiento jurídico con regímenes específicos para poder hacer valer su calidad como tal frente a los contratos que de alguna manera lesionen sus intereses. Es decir, que son una categoría de terceros interesados muy, muy particulares. Y a su vez tenemos estos otros terceros interesados, ya vimos activamente, pasivamente. En este caso, no son titulares de un derecho subjetivo como ocurre con el acreedor, sino de un deber jurídico, ¿sí? Entonces, yo acá les he puesto algún ejemplo, que eso lo pueden ver tranquilamente ustedes después cuando vean, cuando lo vean a través de los textos. Dentro de las situaciones por las cuales se puede dar esta incorporación de estos terceros interesados, ya sea pasivamente dentro del contrato, vamos a ver algunas otras figuras que ustedes han visto en obligaciones, pero que acá las pueden ver vinculadas también en relación a alguna otra figura jurídica contractual, como por ejemplo la cesión. Tenemos la novación, ¿sí? Recuerden ustedes que la novación subjetiva extingue la antigua y crea una nueva. Vamos a ver que tenemos figuras jurídicas contractuales, como ocurre, por ejemplo, en el leasing, donde se dan estas características y así se puede incorporar un tercero a este vínculo. Y también la cesión, ¿sí? Que requiere actos particulares específicos, formales, que requieren como contrato para poder ser oponible a las partes. El más importante es la notificación del deudor cedido. Ahora, la otra pregunta es, si bien el contrato no perjudica a los terceros, si los puede beneficiar de alguna manera. En principio, nosotros ya dijimos que la regla era que el contrato no puede ni perjudicar ni beneficiar a los terceros. Es decir, que desde el punto de vista de los terceros es neutro, siempre es neutro. Salvo casos especiales de disposiciones legales, que son las que hemos visto acá y que vamos a ver rápidamente. La que está más trabajada, acá. Teníamos la contratación a nombre de tercero, la promesa del hecho de tercero, la estipulación a favor de tercero, la relación entre las partes, el contrato para designar para persona a designar y el contrato por cuenta de quien corresponda. Estas son todas situaciones por las cuales yo puedo prever la incorporación de un tercero a la figura. La que está más trabajada es la estipulación a favor de tercero, que yo inclusive, como les dije a ustedes en el Power, les he dejado la filimina, las distintas teorías que hay para analizar la figura,
porque es una de las figuras que más se ha trabajado y que más se utiliza. Sin embargo, vamos a empezar por las primeras, ¿sí? Vamos a comenzar por la contratación a nombre de tercero, artículo 1025 del Código. Dice, quien contrata a nombre de un tercero solo se obliga si ejerce su representación. A falta de representación suficiente, el contrato es ineficaz. La ratificación expresa o tácita del tercero suple la falta de representación. La ejecución implica una ratificación tácita. ¿Se acuerdan ustedes o algo de esto les suena de haberlo visto en civil parte general? Esta figura, cuando yo actúo sin representación y el otro viene y realiza el acto. ¿Se acuerdan cómo se llama eso? Yo no, profe. No se acuerdan. Estamos hablando de la convalidación o de la ratificación. Son actos jurídicos. Acá el código permite que esta ratificación pueda ser expresa o pueda ser tácita. Por ejemplo, vamos al caso de la compraventa que yo le puse recién. Si A compra el inmueble a B, ¿sí? Pero ese inmueble no es de B, es de C. Hemos dicho que en ese caso, salvo que tenga poder, ese contrato no lo obliga a C. Salvo que acá C venga espontáneamente y transfiere igualmente el inmueble a nombre de A. En ese caso, él ha hecho una ratificación tácita de un acto realizado por otro en su nombre y en su cuenta, ¿sí? ¿Se entiende? Cuando nosotros tenemos que una persona actúa en nombre y por cuenta de otro o en interés de otro, pero sin tener poder suficiente por vía de la representación, que es lo que ustedes han estudiado en uno de los puntos del programa, pero la persona espontáneamente viene y cumple igualmente ese acto que ha comprometido el tercero, ahí estamos hablando de una ratificación o una confirmación del acto. Entonces hay una ratificación expresa de ese acto por parte del obligado, ¿sí? Eso implica un perfeccionamiento que produce ese efecto en relación a este que es un tercero, ¿sí? Pero que al cumplir espontáneamente viene a transformarse o a vincularse dentro de esta relación. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos a la segunda figura. Dice, la promesa del hecho del tercero. 1026. Quien promete el hecho de un tercero queda obligado a hacer razonablemente lo necesario para que el tercero acepte la promesa. Si ha garantizado la promesa, si ha garantizado que la promesa sea aceptada, queda obligado a obtenerla y responde personalmente en caso de la negativa. Supongamos que yo tengo un salón de fiestas donde ofrezco fiestas y viene una persona que quiere festejar su cumpleaños con una cena, que yo ofrezco el servicio de catering, pero además quiere que venga un cantante lírico específico a cantarle 3 o 4 temas en su cumpleaños. Entonces yo me comprometo, ¿sí?, a que este va a venir a cantarle a su fiesta de cumpleaños, ¿sí? En este caso, yo voy a tener que distinguir, estoy comprometiendo, ¿sí?, el hecho de un tercero, porque no es parte del servicio que yo ofrezco. Lo que yo ofrezco es el catering para la cena, el lugar, etcétera, pero igual asumo el hecho del tercero, es decir, que este venga y le cante, ¿sí? Y le cante los 3 temas que él quiere para su festejo de cumpleaños. Ahí yo tengo que distinguir y tengo que tener mucho cuidado de qué forma yo
me he obligado a que va a ser este hecho del tercero. Hay tres posibilidades. Que yo simplemente me haya comprometido a hacer las gestiones para que, no sé, Verónica Cangemi venga a cantarle esos tres temas el día de su cumpleaños, o del festejo de su cumpleaños. Si yo me comprometí solamente a hacer las gestiones y Verónica Cangemi no logra venir, ¿sí? ¿Qué tipo de obligación asumí yo? ¿De resultado o de medios? De medio. De medio. De medios, es decir, que voy a ser responsable por incumplimiento solamente Si no tuvo la tarea de ir y pedirle al cantante que vaya o algo así. Claro, si no bien, realiza lo necesario para convencerlo, para llamarla. exactamente, perfectamente. Yo voy a cumplir con mi obligación en tanto y en cuanto pueda probar que hice todo lo necesario para que Verónica Cangemi viniera, pero así todo no he tenido éxito, ¿sí? Es decir, se responde, es subjetiva. Pero puedo, a su vez, comprometerme no solamente a hacer las gestiones, sino también a que acepte, ¿sí? Más allá de que después no venga. ¿Ah? Entonces, en ese caso, estoy como en el anterior. Me voy a liberar de esa responsabilidad probando que hice todo lo necesario, que Verónica Cangemi aceptó, pero ese día no se presentó, ¿sí? Por lo tanto, no es responsabilidad mía. Finalmente, ¿no? O puedo haberme obligado y haber garantizado que Verónica Cangemi iba a venir a cantar también el día del festejo. Entonces, no solamente me obligué a hacer las gestiones, a que aceptara, sino que además garanticé la presencia de ella. ¿Qué tipo de obligación asumí ahí? De resultado. Resultado. De resultado. Bueno, este artículo se complementa el 1026, 1026 bien digo, con el artículo 774 del Código Civil y Comercial, que ya vimos o ya vieron en una clase anterior respecto de las obligaciones al momento de contratar. Lo han visto en unas unidades anteriores, ¿sí? Entonces, estas tres posibilidades se pueden dar en este caso. Después tenemos la estipulación a favor de tercero, que la vamos a saltar y la vamos a dejar para lo último, porque es la más complicada de todas. Vamos a ir al contrato para persona a designar. El contrato para personas a designar está en el artículo 1029. Dice, cualquier parte puede reservarse la facultad de designar ulteriormente a un tercero para que asuma su posición contractual, excepto si el contrato no puede ser celebrado por medio de representante o la determinación de los sujetos es indispensable. Es decir, vuelvo a leer la parte general. Dice, cualquier parte puede reservarse la facultad de designar ulteriormente a un tercero que asuma su posición contractual, ¿sí? Yo celebro un contrato con otra parte y me reservo la facultad de nombrar a otra persona para que ocupe mi lugar en ese contrato. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre? Algunos ya lo vimos. Si soy corredora inmobiliaria, realizo la operación con el vendedor y luego designo quién va a ser el comprador. En el corretaje inmobiliario no tanto, porque específicamente corretaje está regulado. Ahí habla de comisionistas. Sí, se da mucho, ¿saben en qué? En las agencias de autos usados.
donde yo tengo el vehículo, lo tengo, no es mío, porque hemos dicho, ¿se acuerdan que el registro de la propiedad automotor es constitutivo? ¿Sí? Lo tengo el automóvil, lo ofrezco a la venta, pero yo voy a individualizar al tercero, que es quien finalmente va a firmar el 08 y lo va a transferir, que es el dueño del vehículo cuando se concrete la compra-venta. ¿Sí? Ese vendría a ser el caso típico, las agencias de autos usados. Continúa diciendo el artículo, dice, la asunción de la posición contractual se produce con efectos retroactivos a la fecha del contrato, cuando el tercero acepta la nominación y su aceptación es comunicada a la parte que no hizo reserva. Esta comunicación debe revestir la misma forma que el contrato y debe ser efectuada dentro del plazo estipulado o en su defecto dentro de los 15 días desde su celebración. Mientras no haya una aceptación del tercero, entre las partes. ¿Por qué? ¿Qué les parece? Volviendo al ejemplo de la agencia de autos usados. A ver, yo acá tengo el auto que es de, no sé, fulano, vamos a ponerle Pepe, un apodo para no poner ningún nombre particular. Y lo tengo, lo muestro, hay una persona que lo compra, que lo quiere comprar, pero yo que soy el que lo muestra, como es usado, y no lo tengo a nombre mío, quien lo debe transferir finalmente y lo debe vender es el titular registral del automóvil. ¿Qué plazo tendría este vendedor, que es el titular registral, para aceptar su posición en este contrato? 15 días. 15 días. Es decir, que yo, que soy el agenciero, puedo celebrar con el interesado el contrato de venta, pero va a estar supeditado a que el titular registral del automotor esté de acuerdo con las condiciones de venta y acepte esa posición en el contrato. Y a partir de allí se presente y realice todos los actos que son propios de la transferencia del automóvil. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Y si no acepta el tercero? Y si no acepta el tercero, el artículo dice, en el último párrafo, mientras no haya una aceptación de tercero, el contrato produce efecto entre las partes. Y ahí se va a producir exactamente algo similar a lo que hemos visto recién respecto del artículo 774 del Código Civil Comercial. Si yo garanticé o no el hecho del tercero. Se supone que, como es una agencia de autos usados, se supone que acá yo de alguna manera estoy garantizando el hecho del tercero, ¿sí? Tendré que ser responsable yo por el incumplimiento mío, digamos, por mi incumplimiento en la gestión, porque si yo lo tengo específicamente y me dedico a esto, se supone que es porque esto ya está acordado de alguna manera con quién es el titular registral del automóvil. No es lo mismo que aquel que vende fortuitamente un auto que no esté inscrito a su nombre, ¿sí? Sea porque él lo compró con una característica, bien o mal, y lo está transfiriendo o cediendo del mismo modo. ¿Se entiende? Sí. Ahora entendí. Bien. Y la última de esta figura es el contrato por cuenta de quien corresponda. Ven que son muy parecidas las figuras en general, ¿sí? Son distintas formas en que un tercero se incorpora, pero este tercero se incorpora una vez que acepta a la relación. Si no acepta, en principio, no produce ningún efecto respecto de él ese acto que han celebrado las partes. El contrato por cuenta de quien corresponda dice, el contrato celebrado por cuenta de quien corresponda queda sujeto a las reglas de la condición suspensiva. El tercero
asume la posición contractual cuando se produce el hecho que lo determina como beneficiario del contrato. Acá, la eficacia del contrato, como lo dice el artículo, está supeditada a una condición suspensiva, es decir, que hasta que ese hecho futuro incierto, una modalidad del acto jurídico que es la condición, no se produce, este tercero no se encuentra en la obligación de intervenir o de asumir las obligaciones que las partes han concretado anteriormente. Esta figura se utiliza habitualmente en el ámbito comercial y en general el celebrante actúa generalmente en interés ajeno, no en interés propio. Es una figura muy típica del ámbito comercial y son matices que se pueden ir dando a las figuras anteriores que ya hemos venido viendo, ¿sí? Bueno, vamos entonces ahora a la estipulación a favor de tercero. Es un poquito la más compleja. Y que está en 1027. La estipulación a favor de tercero es un contrato que desde el inicio de la relación jurídica ya está prevista con una tipicidad tripartita, ¿sí? Y tiene una característica muy particular que no se da en las otras figuras, que es que este tercero, una vez que acepta su posición dentro de esta relación jurídica, tiene una acción directa contra una de estas partes. En general nosotros vamos a encontrar 3 personas. Ahora vamos a leer bien el artículo, pero son 3. Tenemos, por un lado, el estipulante, el promitente y el beneficiario. El estipulante es el acreedor, o haría las veces del acreedor. Es quien define el alcance de la obligación que tiene que ejecutar el promitente, ¿sí? El promitente es el deudor en este contrato, es quien se obliga a cumplir la obligación descrita en el contrato. Y el beneficiario es el destinatario del hacer, del dar, hacer o no hacer, que asume el promitente. El ejemplo típico de esto es el contrato de seguro de vida, ¿sí? Donde el estipulante, que podría ser, no sé, por ejemplo, en el caso mío, la mamá, contrata con la compañía de seguro para que en el caso de que yo sufra la muerte por cualquier causa que sea, mis hijos reciban una prima o un beneficio, ¿sí? Entonces, la aceptación por parte de los beneficiarios provoca inmediatamente el ejercicio a favor de ellos de una acción directa contra el promitente, ¿sí? Fíjense, no son parte originaria del contrato. Por ejemplo, en el contrato de seguro, mis hijos no son parte del contrato. Las partes del contrato soy yo, la tomadora del seguro, y la compañía de seguro, ¿sí? La estipulante soy yo, que es la que dispone que en caso de mi muerte se pagará ese premio a las personas que yo he designado en el contrato, que son mis hijos. Y la compañía de seguros es el promitente, ¿sí? Producido el efecto de mi muerte, es quien deberá pagar ese premio a los beneficiarios del seguro. Mis hijos, una vez que acepten esta categoría de beneficiario, si a mí me pasara el hecho de la muerte, podrían reclamar con una acción directa a la compañía de seguro para que la compañía pague aquello que se ha comprometido
en virtud del contrato de seguro. ¿Se entiende el ejemplo? Sí. Bien, Sí, profe. entonces, ¿qué dice el artículo? Dice, si el contrato tiene una estipulación a favor de un tercero beneficiario determinado o determinable, por ejemplo, en el seguro de vida, yo lo puedo celebrar y decir mis hijos, y no necesito ponerle nombre, el nombre y el apellido. Puede ser que todavía no haya tenido hijos, o tenga uno y después tenga otro al momento de morir, de yo fallecer y tener dos. Por eso puede ser determinado o determinable, ¿sí? El promitente le confiere los derechos o facultades resultantes de lo que ha convenido con el estipulante. El estipulante, en este caso en el contrato de seguro, yo, Beatriz de la Sabia, que he contratado el seguro, puede revocar la estipulación mientras no reciba la aceptación del tercero beneficiario. Es decir, yo podría revocar que a partir de, no sé, yo contraté el seguro en 1990 y en el 2001 cambiar y decir que en vez de mis hijos quiero que el beneficiario sea mi esposo y saco a mis hijos, ¿sí? Lo revoco. Ellos no han aceptado, yo puedo modificar. O estaba mi esposo y puedo revocarlo y colocar a mis hijos, ¿sí? Pero no Bien. puede hacer, ¿se entiende? Hasta ahí vamos bien. Sí, profe, sí, se entiende. Bien, Sí, sí. pero no puede hacerlo sin la conformidad del promitente si éste tiene interés en que sea mantenida. El tercero aceptante obtiene directamente los derechos y las facultades resultantes de la estipulación a su favor. Esto es lo que yo les decía de la acción directa, es decir, mi cónyuge o mis hijos, si yo llegase a morir, tienen una acción directa contra la compañía de seguro para poder reclamar el premio propio del seguro de vida, ¿sí? Esto estaba discutido antes. En la redacción anterior no estaba tan claro, sino que esta acción directa se fue construyendo mucho con apoyo de la doctrina y de la jurisprudencia y ha quedado más delimitado ahora en este nuevo Código Civil y Comercial. También la figura del beneficiario, además del contrato de seguro, tenemos el fideicomiso. El fideicomiso, cuando ustedes lo estudien en la parte especial, van a ver que el fideicomiso se celebra entre el fiduciante y el fiduciario, por el cual el fiduciante le transfiere uno o más bienes determinados al fiduciario en propiedad para que éste los administre durante un tiempo determinado y los beneficios los transfiera a favor de un beneficiario y extinguido el contrato, sea porque se ha vencido el plazo previsto o se ha cumplido la condición, pasen los bienes al fideicomisario, que es el destinatario final de los bienes. Entonces, por ejemplo, una estipulación a favor de tercero se da dentro de este contrato de fideicomiso, donde el fideicomisario puede ser una persona totalmente distinta al fiduciante y al beneficiario, ¿sí? O también la figura del beneficiario, que a su vez puede simultáneamente ser también fideicomisario, ¿sí? Entonces, esto que nosotros vemos en la parte general, y por eso es muy importante la parte general, ustedes cuando empiecen a ver la parte especial, van a ir viendo también cómo juega con matices dentro de los contratos típicos que tienen también, o nominados, regulados dentro del código, ¿sí? Entonces, yo después, en lo que es acá, en la estipulación a favor de tercero, les he dejado posteriormente una serie de teorías que las ven ustedes, ¿sí?
Una cosa que es muy importante que ustedes tengan en cuenta, que en general la doctrina y la jurisprudencia entienden que esa estipulación que hace el estipulante es de interpretación restrictiva. ¿Se acuerdan qué significa que es de interpretación restrictiva? Sí, es lo que dice la ley y no más allá o menos de lo que dice exactamente. Exactamente. Esto tiene que ver porque nosotros estamos afectando en relación a terceros. Por eso, en general, se establece como que son de interpretación restrictiva. Y a su vez, en principio, no se transmite esta, es decir, esta facultad que tiene el tercero beneficiado de la aceptación, no se transmite a sus herederos, salvo que ya hubiera aceptado y ya estuviera incorporada a su patrimonio, ¿sí? Si no, tampoco se transmite a los herederos. Son todas, digamos, limitaciones que se establecen en torno a esta figura. Bueno, lo demás, en todo caso, lo pueden ir viendo. Si han entendido esto, no van a tener ningún problema en ver las características y ir viendo cuáles son las diferencias que hay con otras figuras que están dentro del Código Civil y Comercial. Sí es muy importante que tengan en cuenta entonces lo de la acción directa, y lo otro es esto que se llama la adhesión perfeccionante. Cuando se ha discutido mucho cuál es la naturaleza jurídica de esta aceptación que hace el tercero, de esta estipulación o beneficio que tiene en este contrato del cual no es parte. Porque bueno, hacen hacer una acción directa. Fíjense que en general esto no se da en las otras figuras, sino que es en forma indirecta lo que hemos visto hasta ahora. Por eso, en general, la doctrina, después de mucho discutir, yo les he dejado ahí las distintas teorías y las pueden ver por cualquier libro, solamente les vuelvo a decir, se las he puesto para que no se olviden al momento de estudiar que las tienen que ver porque son parte de las preguntas del examen. En la clase lo más importante es que ustedes entiendan el concepto, la mecánica, los ejemplos, ¿sí? Todo el recorrido teórico lo dejamos para que ustedes lo puedan seguir con la bibliografía y para eso también están las consultas, pero en general, cuando hablamos de esta aceptación, hablamos de una adhesión perfeccionante, es decir, cuando este tercero, por ejemplo, en el caso del seguro, mi cónyuge o mis hijos aceptan esta estipulación, o en el fideicomiso, el beneficiario acepta su posición o lo hace el fideicomisario como destinatario de los bienes, o también puede ocurrir en la donación con cargo, el beneficiario del cargo también tiene esta posibilidad, se llama adhesión perfeccionante. ¿Por qué? Porque perfecciona el vínculo entre los obligados principales, pudiendo ejercer acciones directas para que se cumplan las obligaciones que están pautadas dentro de la estipulación a su favor. Bueno, ¿se ha entendido? Sé que no es un tema fácil, así, sin, digamos, sin la lectura previa, etcétera, pero sí me interesa que tengan claro más o menos los conceptos, los ejemplos, para que después ustedes puedan abordar la bibliografía sin ninguna dificultad. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo, profe, en el contrato para persona a designar o por persona a designar, no me acuerdo bien cómo era. Sí. Al final, cuando decía que si el tercero no acepta el contrato, solo produce efecto entre las partes, cuando nos daba el ejemplo de los autos usados. Sí. ¿Previsto en el artículo 724 era o cuál era? No me acuerdo si... Sí, 774. 774, bien. Según cómo se haya obligado. En principio acá asume que no ha garantizado el hecho del tercero, es decir, que este tercero le va a transferir finalmente el automóvil, ¿sí?
porque es una agencia, pero necesariamente para que se dé, digamos, este tercero que ocupa la posición de él en el contrato, tiene necesariamente que aceptar esta posición. Se supone que eso ya está arreglado, porque cuando yo dejo un auto en una agencia de autos usados para que lo vendan, se supone que yo ya eso de alguna manera ya lo arreglé previamente. Pero como en este caso el registro de la propiedad automotor es constitutivo, hasta que no se produce la inscripción por el titular registral de esa transferencia, no se perfecciona el acto de la compraventa, en este caso, ¿sí? Entonces, repasando, cuando hablamos de efectos subjetivos, nos estamos refiriendo a cómo esos efectos impactan de alguna manera en las partes. Y si de estas partes que se perfeccionan en este vínculo contractual, activo y pasivamente, se pueden transferir o no esos efectos en relación a terceros. ¿El principio general cuál es? Que no. Que no, perfecto. Esto es lo que llamamos el efecto relativo de los contratos. Solamente alcanza activa y pasivamente a las partes, a sus sucesores universales, ¿sí? Pero no afectan, digamos, en forma activa y pasiva a los terceros. Sin embargo, terceros interesados como los acreedores que podrían tener algunas acciones en relación a estos actos cuando ven afectados sus propios intereses patrimoniales, ¿sí? Porque son activa o pasivamente vinculados a alguna de las partes. Y después tenemos estas otras figuras que hemos visto, que son formas en que terceros pueden ingresar al contrato celebrado entre las partes. Es decir, son figuras que están pensadas ya por el codificador, donde terceros pueden irse incorporando a la relación de a una relación contractual previa establecida entre entre las partes, digamos, para ser redundante. ¿Se entiende? Sí, pero... Bien. Bueno, entonces, si no hay preguntas, sí. Profe, yo tengo una duda. Sabrina. Con respecto a la promesa del hecho de un tercero, quería saber bien cuál es la diferencia entre este artículo, el 1026, y el artículo 1008, que habla de las cosas ajenas como objeto del contrato. Bueno, es que están relacionadas, porque en las cosas ajenas, objeto del contrato, yo de alguna manera lo que estoy prometiendo es el hecho del tercero. Bien, bien. ¿Por qué? Porque hay un principio que lo van a estudiar a fondo en derechos reales, pero ya lo han visto ustedes en parte general, que dice que nadie puede transmitir Un derecho mejor o un más derecho mejor o más, que tiene. claro. o más extenso que el que tiene, con lo cual yo no podría transferir el dominio de algo que no tengo. Claro, perfecto. Bien. ¿Sí? Por Sí, eso sí. yo les decía que estas figuras se vinculan a su vez con lo que hemos venido viendo en otras unidades dentro de la materia. ¿Mm? Bien, profe. Bueno, muchas gracias. Es decir, relacionamos para adelante, en este caso con el objeto, y relacionamos para atrás, porque hemos visto cómo hay figuras nominadas, reguladas en el código o en leyes especiales que pueden asumir alguna de estas formas, como en la locación, la sublocación, el fideicomiso, el leasing, la compraventa, ¿sí? ¿Qué más hemos visto? La comisión, ¿ah? Son distintas formas, de alguna manera, de estas mismas figuras jurídicas que acabamos de ver hoy en términos generales. ¿Esto por qué? Porque recuerden ustedes que dentro del marco de la autonomía de la voluntad, hemos dicho que las partes pueden celebrar contratos que no estén nominados. Entonces, podrían idear alguna figura que en
encajara dentro de este régimen y que de alguna manera nosotros al momento de analizarlas y calificarlas, por eso yo le decía que es muy importante centralizarnos en los vínculos, ver quiénes son partes esenciales y quiénes pueden ser terceros, interesados, no interesados, etcétera, a los efectos de poder armar este rompecabezas y ver si las partes no han previsto, si alguno de estas figuras podría encajar para tener algún efecto o no en relación a terceros, ¿sí? Bien, perfecto. Gracias, profe. De nada, Sabrina. Profe, a Sí. mí me quedó una duda en el ejemplo del seguro de vida, que si, por ejemplo, su hijo acepta este seguro y usted todavía no muere, ¿lo puede revocar, o sea, como eliminar totalmente, por Lo más que de que ya lo haya aceptado? Lo que pasa es que él no lo puede aceptar hasta que yo no muera, Ah, claro. ¿sí? Entonces yo lo puedo revocar en cualquier momento y podría, es más, podría hasta no saber que yo he contratado un seguro de vida. Entonces yo puedo revocar a los beneficiarios del seguro a lo largo de la vida jurídica, digamos, de esa relación con la compañía de seguros, ¿se entiende? Sí, ahora entiendo, profe. Y también me quedó una duda en el contrato a nombre de un tercero. Sí. En estos tipos de contratos que vimos, el tiempo para, por ejemplo, el de para ratificar el contrato es de 15 días, al igual que el otro que vimos que también era de 15. No, acá no ha establecido plazo. En el otro pone un plazo de 15 días porque yo estoy comprometiendo específicamente que otro tercero va a asumir mi posición contractual. Entonces yo no puedo dejar esa situación indefinida en el tiempo, ¿sí? Recuerden ustedes que en general cuando hablamos de derechos patrimoniales, ya Vélez lo estableció así y por seguridad jurídica esto es algo que se mantiene, yo no puedo dejar abierta en forma indeterminada en el tiempo una relación o un vínculo jurídico, ¿sí? En algún momento tiene que tener un fin. En ese caso, el código dice 15 días o el plazo que establezcan las partes. En este caso que usted me dice, que es el del 2025, no hay plazo específicamente, porque en realidad puede ser espontánea. Indudablemente tiene que haber un plazo de razonabilidad, porque nadie se obliga indeterminadamente en el tiempo, pero específicamente no lo prevé así porque en principio el que no es parte no tiene ninguna obligación, es decir, que lo único que cabría es que lo hiciera espontáneamente, ratificando o en forma expresa o tácita el acto, y si no, no se ha obligado, con lo cual está claro. En cambio, en otra figura, yo ya estoy previendo que un tercero va a asumir la posición, ¿se entiende? Sí. Entonces puede realizarse la ratificación en cualquier momento y puede que las partes lo pacten, como que establezcan. Pueden poner un plazo, sí, bueno. Eso sí. Ahora, si en ese plazo no se da la ratificación o la confirmación del acto, va a haber incumplimiento por una de las partes, sí o sí. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta que no sea del tema de hoy? Que estamos cerca de las mesas y que alguien quiera consultar algo. Profe, hay una pregunta en el chat. A ver. Una duda respecto al tercero pasivo. Bueno, el garante, el garante en realidad para que pueda ser digamos, parte de un contrato, tiene que haber aceptado, ¿sí? Eso es muy importante, pasivamente. Por ejemplo, en la fianza tiene como plazo de validez
el tiempo que dura el contrato principal, porque es un contrato accesorio a uno principal, y una vez extinguido ese plazo, si el contrato principal entre las partes se prorrogara en el tiempo, para que el garante continuara obligado, tendría que renovar nuevamente su condición de garante. Si no, las garantías se consideran extinguidas, ¿sí? Pero es un tercero, digamos, afectado pasivamente. Bueno, si no quedan más preguntas, quedan liberados, estamos en el horario. Recuerden que por correo pueden consultar en cualquier momento, y las semanas en general que no hay clase, que yo no tengo clases, sí les pongo un vínculo de Meet para que el que quiera entrar a una consulta y hacer preguntas más directas, lo podamos hacer en tiempo real, y si no, yo trato de contestarle lo más rápido posible cuando llegan en vía correo, en cualquier momento, no hay ningún problema. Cuando ustedes pueden, escriben y se les contesta lo antes que se pueda. Así que les agradezco muchísimo y bueno, espero que tengan buena semana. Chao, profe.